Y ahora volvemos con otro lindo tema. Este es Realineando el Estrés. Y para hablar de ello tenemos a Luciana Stiglitz. Ella es directora de Inner Healers. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué cosa es Inner Healers? Inner Healers es un concepto que está dentro de la salud alternativa. Brindamos productos y servicios, tanto alternativos como complementarios. Y tratamos diversos temas. Tratamos el tema de estrés, tratamos el tema de perdón, tratamos duelo saludable. En general tratamos de guiar a las personas hacia conectar con el interior, donde se encuentran las respuestas que necesitan para sobrellevar cada momento. Wow, y lo hacemos a través de un consultorio de tratamientos alternativos complementarios y a través de ciertos talleres terapéuticos y bueno, clases de meditación también. Cuando hablas de productos, más o menos, ¿de qué tipo de cosas? Sin mencionar marcas, ¿no? Evidentemente. Sí, hemos desarrollado, bueno, tenemos un sistema propio de esencias minerales. Ajá. Que lo que hacen es trabajar sobre el cuerpo emocional de la persona. Qué interesante. Sí, tenemos, bueno... ¿De qué manera? ¿De qué manera? A través de la vibración, digamos. Todo lo que existe está creado en base a vibración, ¿no es cierto? Todo contiene moléculas, átomos, y dependiendo de la velocidad en la que estos se mueven, se genera una vibración o movimiento. Entonces, ciertas vibraciones tienen mayor velocidad que otras, y de acuerdo a eso van a ser luz, o van a ser sonido, o van a ser color, o van a ser algo sólido, ¿no? Como nosotros que estamos hechos de cosas sólidas. El aire, por ejemplo, es algo que no es sólido. Entonces, básicamente estamos hechos de lo mismo, pero con diversos movimientos, diversas vibraciones. Y todo esto... Perdón. Sí, y estas esencias lo que hacen, funcionan a través del arrastre. Cuando tú colocas una vibración muy veloz al lado de una vibración más densa, automáticamente la vibración siempre tiende hacia la luz. Entonces, si pones una velocidad mucho más veloz que otra, lo que hace es arrastrar a esta la más lenta densa, hacia la luz. Exacto, entonces así es como funcionan las esencias minerales. Sí. Ajá. Wow, qué interesante. No, sí. Ese es uno de los productos. Ahora, esto es todo un precepto físico, ¿no? O sea, Claro, sí. basado en la física. Sí. Sí. Claro. Y sobre nuestro tema, realineando el estrés. Realineando el estrés, sí. Podríamos hablar un poquito también desde tu punto de vista, desde Inner Healers, cómo podemos ayudarnos para que realinear el estrés. Me gusta la palabra realinear porque mucha gente cree que el estrés es algo negativo, cuando en realidad el estrés es algo muy positivo. El estrés es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de adaptarse al medio en el que nos encontramos. Entonces, el estrés en pequeñas dosis nos permite realizar nuestras funciones. Por ejemplo, si tenemos que dar una charla, o nosotras tres que estamos en este momento trabajando, hay una pequeña dosis de estrés. No es lo mismo que estar echados, pues, haciéndonos masajes ricos, claro. ¿No es cierto? Hay una pequeña diferencia. Pero el estrés en grandes cantidades es lo que genera que luego tengamos problemas cognitivos, problemas físicos, problemas emocionales, porque el estrés está diseñado para que nos podamos adaptar. Digamos, si estuviésemos viviendo en el África, ¿no es cierto? Y de pronto nos echamos a dormir y de pronto viene un león. Automáticamente nuestro cuerpo va a generar lo necesario para poder tener esta respuesta de atacar o salir corriendo. Creo que mejor salimos corriendo. Con un león sí. Yo por lo menos sí, de todas maneras. Pero digamos, en ese momento nosotros nos sentimos de alguna forma vulnerables, sentimos que podemos ser atacados. Entonces nuestro cuerpo en ese momento funciona súper rápido y nos permite salir corriendo o atacar, ¿no es cierto? Nuestra fuerza se incrementa, etc. Claro, el problema es cuando nos quedamos en ese estado. Exacto, es como un pico, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos en este pico se genera un problema. Es lo que conocemos el estrés de hoy en día. Claro, porque tenemos dos tipos de estrés. Hay el eustress, que le llaman, y el distress. Entonces, uno de ellos es, como les digo, pequeñas dosis que nos permiten de alguna forma adaptarnos. Y lo otro es, como tú dices, que nos quedamos como en ese pico y no bajamos nuevamente, que es lo que viene generando hoy en día los problemas o las sintomatizaciones físicas, psicológicas incluso. Entonces, a mí me gusta hablar de realinear el estrés porque de lo que se trata es de regresar a nuestro estado de equilibrio, ¿no es cierto? Podemos haber tenido casi un choque, ¿no? Una combi vino y nos cerró y casi nos chocamos. Exactamente, soltamos adrenalina. Exactamente. Entonces, una vez que ha pasado esto, pasa un rato y regresamos al equilibrio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un trabajo en el que estamos sobrecargados de trabajo y no encontramos a quién delegar, no tenemos a quién delegar?
o este tipo de situaciones que no nos permiten regresar al equilibrio. Nos vamos a dormir, nos quedamos pensando, uy, no pudimos terminar con todo esto. Entonces, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de una forma en la que no regresamos al equilibrio. ¿Sí? Nos hemos acostumbrado a que esa es la forma en la que se vive y nuestro cuerpo llega un momento en el que ya no puede sostener ese nivel, ese ritmo. Entonces es necesario... Por eso es que se enferma. Por eso se enferma, y se enferma de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que son de la piel, ¿no es cierto? Hay veces tenemos gastritis, tenemos migrañas, pero además también hay otro tipo... Es lo que conocemos como la somatización del estrés, que se puede expresar de cualquier manera. Se puede expresar de cualquier manera y no solamente en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo mental, ¿no es cierto? De pronto nos volvemos mucho más ansiosos o caemos en la depresión. O intolerantes. O nos volvemos agresivos, así es. Entonces, hay diferentes formas en las que puede darse este estrés. Hay una psicóloga que decía que las formas en las que reaccionamos son básicamente tres, ¿no? Cuando estamos con el pie en el acelerador, por decirlo así, en la vida diaria, ¿no? Con el pie en el acelerador, que es cuando nos volvemos un poco más agresivos, cuando somos más saltones, ¿no? Alguien nos dice algo y ya sentimos que nos están agrediendo. La otra es con el pie en el freno, que es que más bien tratamos de retraernos, tratamos de no estar en contacto con tanta gente, o tratamos de pasar desapercibidos, incluso a veces faltamos al trabajo, o no cumplimos. Nos escondemos, exactamente. Y la otra es cuando estamos con el acelerador y con el freno a la vez, que es un... Pero bastante desgaste de energía también, ¿no? Lo que sucede en este caso es que nos congelamos. De pronto alguien nos dice algo y ya no sabemos cómo reaccionar, o ya no sabemos qué decir, ¿no es cierto? Nos congelamos. Entonces, de estas tres formas de expresar el estrés, hay un montón de ramificaciones, ¿no? Porque el estrés no es algo que funciona igual para todos, no todos reaccionamos igual. Para cada persona el estrés se presenta de una manera diferente. ¿Y qué manera propones tú para poder realinear este estrés? Nosotros ofrecemos, como les decía, el consultorio y además tenemos trabajos grupales. En el consultorio hacemos el trabajo de forma individual, porque como no todos reaccionamos igual, no todos presentamos las mismas sintomatizaciones. Entonces, en el consultorio trabajamos casos específicos. En los talleres grupales lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos clases de meditación, que son 3 niveles: el nivel introductorio básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado, para personas que están dispuestas a tener 2 momentos en el día donde regresan al equilibrio a través de la meditación. Y tenemos además un taller que comienza el jueves 2, son 4 jueves consecutivos de 7 a 9 de la noche, el jueves 2 de febrero. Y en este taller lo que hacemos es enseñar a las personas cómo la vibración del color afecta el cuerpo y cómo podemos utilizarlo para recuperar nuestro equilibrio. Qué bonito. Y en el caso de la meditación, digamos así de manera rápida, más o menos cómo guían a las personas. Por ejemplo, para las personas que nos están viendo, tips claves muy rápidos, muy sencillos, por ejemplo, del paso 1, una persona que se quiere introducir a la meditación. Una de las cosas principales es la respiración. Es muy importante que nosotros podamos conectar con una respiración adecuada. Y más que tener una respiración de pecho, se trata de tener una respiración abdominal. Claro. Exactamente. Mucho es esta respiración que se enseña en canto, por ejemplo. Claro. Entonces, es más, si nos acostamos a dormir y observamos cómo funciona nuestro estómago o nuestro abdomen cuando estamos por quedarnos dormidos, nos vamos a dar cuenta que hay una secuencia de respiración que es natural para cada persona. Entonces, una de las cosas en las que nos basamos es en el ritmo respiratorio natural para la persona. Con la respiración también tienes una conciencia de tu cuerpo. Así es. Y al tener la conciencia de tu cuerpo puedes darle un escáner a ver qué cosa está pasando, ¿no? Sería bueno, entonces enfocarte en la respiración. Claro, enfocarte en la respiración. La meditación tiene un par de particularidades que a mí personalmente me parecen muy importantes. Una es que nos permite centrarnos en el aquí y en el ahora. Nuestra mente, como vivimos en un mundo polar, en un mundo dual, tiende a polarizar la información que recibe. Entonces, o estamos en ayer, en qué fue lo que pasó, en qué no logré hacer, o en futuro, en cómo lo voy a resolver, cuándo lo voy a hacer, ¿no es cierto? Y también tiende a polarizar, sin estar en hoy, al decir esto es algo que para mí es bueno, me gusta, y esto es algo que a mí no me gusta, que para mí es malo.
Ahora, una vez un japonés, un médico homeópata me dijo, tú tienes que hacer la dosis de los 3 minutos. Es decir, solo te preocupas 3 minutos. Si eso que estás pensando ocupa más de 3 minutos en tu cabeza, enfermedad viene. Claro, Así porque lo que pasa es que normalmente nuestro cuerpo físico no es un cuerpo, digamos, que funciona independientemente de lo que sentimos o de lo que pensamos, no somos una unidad. Entonces, cuando tenemos temas espirituales o cuando tenemos temas emocionales, eventualmente cuando el cuerpo ya no puede sostenerlo más tiempo, ya no puede sostener la vibración correspondiente a eso que estamos almacenando más tiempo, tendemos a enfermarnos tanto mentalmente como físicamente. Claro que sí. Bueno, Luciana, muchísimas gracias. Muchas gracias a Realmente ustedes por la invitación. muy interesante el tema y aparte que eres muy conocedora efectivamente de todos estos procesos y me encantó la aclaración que hiciste, que de verdad hacía falta de cuál era la concepción inicial del estrés, porque además este es un tema pues que digamos que se estableció prácticamente como algo permanente en los 80 más o menos, porque antes de eso no hablábamos de estrés, pero bueno, será materia de otra conversación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a un pequeño corte, muy chiquitito, y regresamos con este tema, Factor X.